podido asistir. Bueno, les decía de que en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es tratar el tema del módulo 2. Comenzamos con lo que es el Producto Bruto Interno y probablemente la próxima semana lo que vamos a hacer es hablar de la segunda parte del módulo 1, que es el mercado y los bienes y servicios. Para comenzar, lo hacemos teniendo en cuenta un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en la sesión anterior. Decíamos de que en la sesión anterior hemos comenzado a partir del modelo sencillo y básico que tiene la economía y que la macroeconomía se sirve mucho de él, que es el flujo circular de la renta. Es un modelo sencillo y básico, pero que nos permite entender la actividad económica que realizan los diferentes agentes económicos en una determinada economía. Sabemos que teniendo en cuenta, habiendo visto la actividad, pues sabemos que las empresas realizan una producción que constituye la oferta, que a su vez para poder realizar la producción paga unas rentas, paga por el uso de factores de producción y las familias reciben esas rentas, esos ingresos por el trabajo que han realizado y ellos permite realizar el gasto comprando bienes y servicios que la empresa ha producido. Por lo tanto, podemos decir que lo que pasa en esta economía, lo que se produce en esta economía, lo podemos calcular por cualquiera de estos tres elementos, porque los tres son iguales. La producción es igual al gasto y es igual a la renta. Y por lo tanto, teniendo en cuenta, además de que el gasto constituye la demanda que realizan las familias de bienes y servicios, luego si tenemos en cuenta la demanda que realiza toda la economía, hablaremos de demanda agregada. Por otro lado, la producción constituye la oferta agregada, la oferta que producen todas las empresas de bienes y servicios y entonces constituiría lo que se denomina oferta agregada. Y la renta es el ingreso que tienen los diferentes factores de producción y esta identidad es importante tenerla en cuenta porque recoge el concepto fundamental de lo que es un sistema de economía de mercado y que luego vamos a hablar en el capítulo 3 del equilibrio de este sistema. Vamos a trabajar con los conceptos de demanda agregada, oferta agregada y también de renta. Ahora, en este módulo 2, lo que vamos a hacer es intentar explicar la medición a través de lo que produce la economía, a través del gasto, a través de la producción y de la renta, teniendo en cuenta de que el principal indicador de lo que produce una economía es el Producto Bruto Interno y que lo que interesa en realidad a la macroeconomía es conocer en detalle estos elementos porque son los que van a determinar los elementos fundamentales, los objetivos fundamentales de cualquier gobierno, de cualquier sistema económico y que es que haya crecimiento dentro de la economía, dentro del país, que aumente la producción, pero también es importante controlar la inflación, es otro objetivo fundamental de la macroeconomía, y que el empleo crezca y se controle el desempleo. Estos son los tres objetivos básicos fundamentales, pero que también existen otros y que son una consecuencia de lo que sucede aquí en la economía. Otros que también elementos que también se deben controlar, como el déficit público, otro objetivo, el déficit exterior, controlarlo, y por supuesto los elementos que están muy relacionados también con la inflación, que son la tasa de interés y el tipo de cambio, juntamente con la variación de los precios que existe a nivel de bienes de consumo. Vamos entonces a tratar estos elementos para ver también, para definirlos, para saber cuáles son las variables más importantes, sobre todo para saber cómo se miden en este momento estos elementos y para empezar a entender cómo interactúan entre sí. Vamos entonces con el primer indicador de la producción de un país, que también ya lo hemos comentado en la sesión anterior y ahora solamente un pequeño mención para retomar el tema,
que es el Producto Bruto Interno. El concepto hemos dicho de que es el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen al interior, o sea, dentro de las fronteras de un país, en un periodo de tiempo determinado. Ya hemos explicado también en la sesión anterior de que lo que interesan son estos elementos que tenemos destacados aquí. El valor de los bienes finales, no una sumatoria de bienes, de valores de bienes intermedios. Y durante un periodo fundamental, el Producto Bruto Interno generalmente se mide por periodos anuales, también trimestrales, y estos son los elementos fundamentales para poder luego hacer una comparativa también incluso con otros países, para compararnos en qué situación estamos. De hecho, ya hay muchos compañeros que han empezado a trabajar aquella base de datos de Madison, y para ver la evolución de este indicador del Producto Bruto que estamos intentando analizar. Decir de que para poder realizar la medición del producto, el tema de la territorialidad es importante, porque cuando estamos hablando de los bienes y servicios producidos en un país, hablamos de Producto Bruto Interno, independientemente de que haya sido producido, el producto se haya generado por empresas extranjeras, siempre y cuando estén en el país, o por personas que son extranjeros, siempre y cuando estén en el país. Cuando intentamos medir el producto que realizan los ciudadanos, las personas nacionales, o sea que un argentino puede estar en México y produciendo allí, en ese caso las mediciones tienen en cuenta el carácter de el origen, la nacionalidad de las empresas, de los ciudadanos, y hablaríamos de Producto Bruto Nacional, teniendo en cuenta estos elementos. Bueno, para poder calcular el producto se necesita un sistema de cuentas bastante complejo, también lo hemos comentado en la sesión anterior. Ahora simplemente mencionar y que las cifras, los datos las llevan las instituciones nacionales, en nuestro caso el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y se recogen a través de diferentes medios. Es muy importante para muchas de las variables macroeconómicas que van a ver en esta sesión, información que también está recogida mediante encuestas por el gobierno. A partir de allí tenemos de que existen, habíamos comentado también, 3 métodos para calcular el Producto Bruto Interno. Tenemos el método de rentas o de ingresos, también denominado método a costos de factores, porque lo que estamos haciendo es sumar el costo, lo que han pagado las empresas por la utilización de factores productivos. En este caso, el Producto Bruto Interno a costos de factores se compone haciendo la sumatoria de los salarios que se han pagado y el excedente bruto de la explotación, es decir, los beneficios empresariales. Y esto se denomina entonces Producto Bruto a costo de factores o bien renta nacional, de acuerdo a lo que de la identidad que hemos comentado en el flujo circular de la renta. Ahora bien, si tenemos en cuenta de que queremos que el Producto Bruto a costo de factores refleje realmente lo que se ha producido, debemos depurarlo de aquellos elementos de que distorsionan el valor de la producción. Y como partimos para calcular el excedente bruto de explotación de las cuentas empresariales, pues tenemos que hacer un ajuste. Ya sabemos que la depreciación estaba restada y sin embargo la depreciación está contemplando el desgaste de ciertos activos fijos por el uso en el proceso productivo. Entonces, si estaban restadas, debemos considerarla y por lo tanto debemos incorporarla, porque es un elemento correspondiente a la producción. También tendríamos que tener en cuenta los impuestos indirectos, como el IVA, por ejemplo, y que el sistema contable no se los recoge, y sí deberíamos eliminar las subvenciones que realmente no forman parte exactamente del proceso productivo. Y cuando realizamos este ajuste del Producto Bruto Interno a costo de factores, nos queda un concepto que es el Producto Bruto Interno a precio de mercado.
Es decir, de que el Producto Bruto Interno a precio de mercado también podríamos calcularlo de otra forma, sin ajustar el de Producto Bruto a costos de factores, simplemente sumando los sueldos, los salarios, sumando el excedente bruto de la explotación, sumándole la depreciación, los impuestos indirectos y restándole las subvenciones. De esta forma tenemos entonces lo que sería el Producto Bruto Producto Bruto Interno a precio de mercado, y es el equivalente también de la producción, son sinónimos, la producción que el Producto Bruto que proviene de este otro cálculo. Ambos varían, fluctúan de la misma forma, y para los economistas es exactamente lo mismo, calcularlo por cualquiera de estas variables. Otra forma de calcular el Producto Bruto Interno es el método de valor agregado. En este caso, lo que tenemos que hacer es sumar el valor que se va agregando en cada uno de los eslabones productivos. Si, por ejemplo, hablamos del caso de pan como producto final, obviamente si vamos a la cadena productiva, tenemos el agricultor que ha producido el trigo y que lo ha vendido a una unidad monetaria, por ejemplo. Luego el molino que lo ha comprado para fabricar la harina, y que a su vez, cuando tiene la harina, lo ha vendido a 3 unidades monetarias, y finalmente el molino lo ha vendido a un panadero que lo vende a un consumidor final a 6 unidades monetarias. En este caso, el Producto Bruto calculado por el método de valor agregado sería no la suma de las ventas que ha realizado cada uno de los eslabones productivos, sino tomando el valor que ha agregado cada eslabón productivo, y por lo tanto el valor agregado en este pequeño sistema sería de 3 unidades monetarias y no de 6 unidades monetarias, que es el precio al que se vende el pan, que es el producto final. Las cuentas nacionales permiten realizar este cálculo. Si alguno tiene interés, resulta interesante entrar en las páginas web del INDEC, y vamos a ver que allí están, en la parte de estadísticas, podemos descargar también Excel con el valor bruto que está calculado en diferentes sectores de actividad económica. Y obviamente luego, algunas operaciones matemáticas posteriores, podemos tener el valor agregado total y por lo tanto el valor de la producción. Otra forma de calcular el Producto Bruto. Obviamente, como ya hemos comentado, cualquiera sea la forma que utilicemos para calcular la producción, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a ver entonces el método del gasto, que es la tercera forma para calcular el valor del Producto Bruto. En este caso lo que hacemos es simplemente sumar el gasto que hacen los 4 agentes económicos: el gasto que hace la familia en consumo, el gasto que hacen las empresas, que generalmente es sin inversión para realizar el proceso productivo, y el gasto que hace el sector público, que normalmente gasta también en realizar inversión en carreteras, en escuelas, en hospitales, etcétera, y el gasto que se hace en el sector exterior en cuanto a su actividad de exportación e importación, y que corresponde a las exportaciones, el valor de las exportaciones netas. Entonces, en este caso, el cálculo del Producto Bruto Interno es igual a estas 4 categorías: al consumo, a la inversión, al gasto y a las exportaciones netas. En este caso, el cálculo del Producto Bruto corresponde al precio de mercado. Sí se está grabando, me pregunta una compañera. Entonces, no nos olvidemos de que el concepto de gasto es equivalente a la demanda agregada. Por lo tanto, cuando planteemos el modelo de equilibrio oferta y demanda en la economía, vamos a trabajar con esta categoría de demanda agregada, que es exactamente lo mismo que el Producto Bruto Interno y que es igual a la sumatoria del gasto o la compra que se realiza en toda la economía.
Tenemos que decir que existen diferentes tipos de Producto Bruto, ya lo hemos ido viendo, sí, perdón, el cálculo del Producto Bruto Interno. Existen diferentes tipos. Tenemos el bruto, que es aquel que no tiene en cuenta la depreciación por el uso de capital fijo. En cambio, el producto interior neto es aquel que tiene en cuenta la depreciación. Luego tenemos el Producto Nacional Bruto, que es aquel que tiene en cuenta la producción de los nacionales, independientemente de en dónde se encuentren residiendo o trabajando. Luego tenemos el producto, obviamente, del bruto, si le descontamos nuevamente las amortizaciones o depreciaciones por el uso de capital fijo, siempre tenemos el cálculo del neto. Aparte de ello, una categoría fundamental dentro de ese crecimiento, que es la variable macroeconómica que nos interesa ver cómo crece este producto, que crezca la producción. El indicador más interesante y el más utilizado, el mejor indicador de la situación de un país, de una economía, es el Producto Bruto Interno per cápita, o sea, considerando la dimensión o el tamaño de la población. Es el indicador, como decíamos, más importante del resultado de la economía. Y para muchos de ustedes que ya están realizando la actividad 1 sobre cómo crece o cuántos años tardará China para alcanzar la producción de Estados Unidos, les hago una pregunta también a responder, que es valorar no solamente el Producto Bruto Interno, la tasa de crecimiento, sino tener en cuenta el Producto Bruto Interno per cápita, lo cual implica hacer un cociente entre la población. Y esta es la mejor medida de los resultados de una economía. Luego tenemos también un Producto Bruto, que es un Producto Interno, que es a paridad de poder adquisitivo. En este caso, vamos a quizás explicarlo luego cuando hablemos un poco del sector exterior, las exportaciones e importaciones. Tenemos de que al haber diferentes monedas y con diferentes costos de vida en diferentes países, resulta importante poder, al hacer las comparaciones a nivel internacional, eliminar esa distorsión que a veces provocan los precios y centrarnos en el poder adquisitivo que realmente tiene una moneda. Este tipo de producto interno, esta categoría, utilizando paridad de poder adquisitivo de las monedas, lo introdujo el Fondo Monetario en la década de los 90. Probablemente algunos de ustedes ha visto o ha escuchado aquello del índice del Big Mac, de las hamburguesas, y efectivamente es un indicador que se ha tomado a veces a nivel internacional, se considera que es un buen indicador porque valora el precio de un producto que es estándar, que se comercializa a nivel de todo el mundo prácticamente, teniendo en cuenta el poder adquisitivo, ya de que la franquicia en McDonald's permite que cada franquiciado en cada país adapte su precio al entorno. Y entonces, si hacemos la relación de lo que vale una Big Mac en dos países, podemos tener en cuenta lo que sería el valor de cambio. Pero si aparte de eso lo relacionamos con el tipo de cambio vigente, podemos saber si una moneda se encuentra sobrevalorada o por el contrario está devaluada. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene? Bueno, otro otra categoría, otro tipo de producto bruto es el de costo de factores, que es el que ya hemos mencionado y que estaría representando lo que han costado los factores para llevar adelante la producción. También sabemos cómo ajustarlo para expresarlo en términos de precios de mercado. Pero también tenemos una categoría muy interesante y es fundamental en los estudios, sobre todo comparativos o estudios a largo plazo de evolución del Producto Bruto, realizarlo sobre
los términos reales, es decir, calculando el producto interno a precios constantes de un año seleccionado, que se considera año base, para que de esta manera eliminemos el efecto de los precios, el efecto de la inflación, y nos centremos en lo que realmente cantidad de productos y bienes que ha producido una determinada economía. Dado que el producto bruto estamos diciendo que es una sumatoria de precio por cantidad de cada tipo de producto que produce la economía, tenemos de que ese producto puede variar por tres motivos, bien sea porque la producción aumenta, bien sea y los precios se mantienen constantes, o bien porque los precios aumentan y la producción se mantiene constante, o puede suceder que los dos varíen, que aumente el precio y aumente la producción. Es una de las situaciones más comunes, podríamos decir. El problema es que queremos de que el Producto Bruto Interno refleje realmente los cambios que han habido en la producción, no tanto los precios. Y por ello, entonces, podemos calcular el producto teniendo en cuenta los precios de un año base. Aquí en este pequeño ejemplo tenemos simplemente dos sectores de actividad, el de alimentación y el de transporte, con la producción, la cantidad de productos que se ha producido o de unidades en cada año, 2015, 2016 en esto, y los precios de cada uno de ellos en cada uno de los años. Si multiplicamos, por lo tanto, precio por cantidad, en el año 2015 tendremos el Producto Bruto Interno nominal del 2015, y lo mismo podemos hacerlo con el 2016. Vemos de que en este caso y en este ejemplo, no sé si se puede leer, pero en todo caso ustedes ya tienen las las diapositivas están disponibles para que se las bajen y cada uno las tenga. Decir de que con esta forma de cálculo y con este ejemplo, en el año 2015 tendríamos un producto nominal de 1.250 unidades monetarias, pesos, euros, yenes, lo que sea. Y en cambio, en el 16, al año siguiente, multiplicando precios por cantidad de cada uno de los sectores, llegaríamos a tener un producto de 3.000 unidades monetarias, un crecimiento importante, interesante. De hecho, si comparamos la tasa de crecimiento del Producto Bruto nominal, tendríamos un incremento de 148% en el año 2016 respecto del año base, que en este caso es 2015. Pero si hacemos el ejercicio de calcular la cantidad de cada año por un precio base, tendremos que el producto real en el 2015 sería 1.250, obviamente se mantiene tanto en el nominal como en el real porque es el año base, y en el 2016, por el contrario, calculándolo a precios de 2015, que es el año base, pero la cantidad del 2016, tendríamos un producto de 1.550 unidades monetarias, 3.100, sino 1.550. Con lo cual, si calculamos la variación, cuánto ha variado el Producto Bruto en estos años en términos reales, nos daría de que solamente ha incrementado un 24%, no un 148%. Vemos entonces de qué y decimos, ¿y para qué se usa cada uno? Pues es importante conocer cuánto es la producción a precio corriente y a precio real. Vamos a ver en un momento un indicador también de incremento de precios que se llama deflactor del Producto Bruto, y aquí en ese momento vamos a utilizar estos dos conceptos que estamos viendo. Podemos calcular entonces el índice de precios a través del deflactor del Producto Bruto relacionando estos dos valores. Decir de que más allá de los tipos de productos que tenemos que analizar, es importante recordar el valor que tiene la tasa de crecimiento, ¿sí? Ya como decíamos, hemos hecho la mayoría
ya ha estado respondiendo al ejercicio sobre las posibilidades de crecimiento China, Estados Unidos, o también la comparativa de los que algunos han escogido España y Argentina. Aquí en este ejemplo tenemos 3 países que parten de una misma situación, A, B y C y D, y la única diferencia que tienen entre ellos es las tasas de crecimiento. A crece al 1%, B al 3%, C al 5%. Y entonces, obviamente, que la situación de estos 3 países al cabo de 30, 50 o de 100 años será muy diferente, aun cuando el punto de partida de los 3 es exactamente el mismo. Se considera que es el año base, que es igual a 100. Pero aplicando las fórmulas que nosotros hemos estado trabajando en esas actividades, para calcular cuánto es el producto, a cuánto llega la producción al cabo de 30 años o al cabo de 50 o de 100 años, y aquí tenemos los resultados. Siempre el país C, que crece a una tasa del 5%, obviamente tiene duplica o más que duplicar el valor de la producción que tienen al cabo de cualquier año. El crecer más rápidamente en el caso de C, por ejemplo, que llega creciendo a un 5%, llega a tener un nivel de 13.000, les lleva a que al cabo de los años la calidad de vida sea sustancialmente superior del país C respecto del B o del A. El A, por supuesto, es el que está en peores condiciones. Si nosotros comparamos lo que sucede en una economía con el resto del mundo, en este caso tenemos la variación, las tasas de crecimiento del Producto Bruto argentino con lo que pasa en el resto del mundo. Al hacer tasas podemos hacer estas comparaciones porque son homogéneas, no estamos hablando de valor de producto, sino estamos hablando de las tasas de crecimiento, que es el indicador más interesante. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, y nos permite estudiar y relacionar qué es lo que pasaba, qué es lo que ha pasado en nuestro país, cómo ha evolucionado cómo ha crecido el Producto Bruto respecto de lo que ha pasado a nivel mundial. Sabemos todos de que estamos en una economía cada vez más global y que existen interdependencias, la han existido siempre, lo que pasa que ahora son más acentuadas. Las interdependencias vienen a partir de el comercio exterior, las exportaciones, importaciones, entradas de divisas, de capital, etcétera. Entonces, es interesante ver de que muchas veces hay países que acompañan la evolución que sucede a nivel mundial. En cambio, cuando comparamos con Argentina, vemos de que hay bastantes diferencias. Hay periodos en los que la economía mundial ha crecido aceleradamente, y supongo que ustedes lo han podido ver en aquellas tablas dinámicas que están puestas en la clase, en la clase del módulo 1. Hay países que han crecido, que se mantienen, que van acompañando el crecimiento a nivel mundial. En cambio, otros países que no han sabido aprovechar situaciones de bonanza a nivel internacional, de crecimiento de la demanda y de la producción. Y en el caso de Argentina vemos que, por ejemplo, su comportamiento, los periodos durante la década de los 70, ha sido bastante marcadas las diferencias respecto de un cierto crecimiento que ha tenido la economía mundial. Luego hay momentos en que las crisis internacionales no se reflejan con tanta intensidad en Argentina, pero lo lamentable es a veces la parte de aprovechar el crecimiento de la demanda internacional. Y cuando llegamos, luego ya vamos a ir conforme avancemos en los diferentes módulos, entendiendo mejor por qué se producen estas fluctuaciones. De momento las podemos observar, son consecuencia de los conceptos que estamos viendo, y luego iremos avanzando para poder buscar explicaciones y darnos respuestas a estas situaciones, a estas comparativas, sobre todo si es preocupante porque nos afecta a todos nuestro nivel de vida. Si vemos, por ejemplo, a partir del año 2010, que es cuando se empieza a producir una recuperación a nivel mundial de la crisis internacional financiera del 2008,
Vemos que Argentina continúa con movimientos erráticos y hacia abajo, mientras que a nivel mundial se puede observar de que comienza una recuperación. Podemos preguntarnos una vez más qué es lo que pasa, que no estamos aprovechando esta situación de recuperación internacional. ¿Por qué no lo podemos hacer? De momento no tenemos las herramientas para darnos las respuestas, pero sí que es importante generar unas buenas preguntas. Todos sabemos que una buena investigación comienza a partir de curiosidad, de preguntas y de la necesidad de buscar respuesta. Si comparamos, si vemos, por ejemplo, nos acercamos ahora un poco más, veíamos una evolución muy negativa a partir de 2010, más o menos en Argentina. Podemos ver un poco más en detalle qué es lo que ha ido sucediendo, cómo ha evolucionado esa producción en Argentina. Sabemos de que hay periodos de crisis importantes hasta comienzos de la década del 2000, luego vemos que hay un crecimiento, pero luego, excepto un año puntual que está en el 2010, vemos cómo cae la producción en Argentina y cómo es que se cortó, Y ahí pero ya estoy aquí. se reconectó la profe y ahí sigue. Ah, sí, me he reconectado. Bueno, disculpe. Sigue Digamos, grabando, no hay problema. Gracias. Bueno, podemos ver entonces de que vemos lo que pasa. Este es el resultado de una serie de decisiones que se han hecho internamente a nivel de gobierno, a nivel de los ciudadanos, etcétera. No podemos explicarnos el por qué, todavía no estamos en condiciones, pero sí que podemos observar otros indicadores que nos empiezan a dar alguna luz. Por ejemplo, cómo se compone ese Producto Bruto Interno entre la aportación de capital, la aportación del empleo y la aportación de productividad. Todavía no vamos a explicar estos conceptos, pero sí que no quería dejarlos con esta visión sin una pequeña luz, ver también lo que pasa en cuanto a cómo se distribuye la producción teniendo en cuenta factores productivos como ser el capital, el empleo y la importancia de la productividad, tanto del capital como del empleo y del uso de la tecnología. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver de que en la década de los 90 había una aportación significativa, contribución significativa del capital al producto, de un cierto nivel del empleo al producto y también de la productividad. Pero al llegar a la década de los 2000, sobre todo en el 2011, baja de forma significativa la aportación de la productividad de los factores en el mundo. Justamente en el resto del mundo, la productividad es uno de los elementos que explica el crecimiento del producto o al menos mantener buen nivel de productos. En Argentina, detalle de la composición del producto nos está indicando que hay una baja productividad, la cual se acentúa, es negativa a partir del 2012. Pero también es importante destacar que la contribución del empleo al producto hasta el 2012 era significativa. A partir de allí, la contribución del empleo se reduce de forma considerable. Yo me he quedado aquí sin sin el archivo para poder seguir avanzando. Esta desconexión me ha dejado sin el archivo. Lo que podría hacer es intentar compartir pantalla. Sí se ve, ¿no? La presentación, ¿no la puedes pasar? ¿O cuál es? No, sí, lo que pasa es que no lo puedo pasar porque
Y si no, A descompartilo y ver si volverlo a compartir, capaz que ahí se lo entendí. acomoda. Funcionó. Ahí Ha está. funcionado. Ha funcionado. Sí, sí, bueno, está bien. Vale, entonces, decir de que en general medir el producto bruto interno de la forma que nosotros hemos explicado y que es la forma obviamente que se hace en economía, en macroeconomía, tiene unos ciertos inconvenientes. La medición no es perfecta. Pensemos de que en principio, o sea, teniendo en cuenta que queremos medir todo lo que se produce en una economía realmente, pensemos de que los bienes y servicios no se miden aquellos que no se comercializan en el mercado y sin embargo significa una producción. El hecho de hacer la limpieza o las tareas de la propia casa, eso no se tiene en cuenta. Lavar el propio auto tampoco. Si lo hace un tercero, sí. Y esto entonces no está indicando realmente la actividad de las personas, ¿sí? Con consecuencias económicas, porque si nos hacemos nuestra propia lado de acto, pues estamos, digamos, no estamos incurriendo en un gasto que beneficiaría y que significaría tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de la producción. Sin embargo, se está haciendo una actividad, no económica, pero una actividad. Es difícil, además, tener en cuenta algo que es fundamental, como es la calidad de los bienes, de los servicios que se están produciendo en la sociedad, y ello afecta a la funcionalidad que brindan esos bienes, esos servicios, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, buen nivel en e-commerce, habilidades de realizar actividades de comercio electrónico y realizamos servicios que sean funcionales a ello, pues ello incrementa la producción. En cuanto a la economía sumergida, también es otro tipo, es una actividad que se realiza pero que no se recoge y en muchos casos es muy importante y es una aportación fundamental para la sociedad. Tengo aquí puesto el caso de las ONG, ¿sí? Las organizaciones no gubernamentales. Tenemos de que el voluntariado, como es gratis, pues no se recoge. Sin embargo, está haciendo una contribución importante a la producción en el sentido de intangibles para la sociedad, en el sentido de bienestar, por ejemplo, y ello debería poder evaluarse de alguna forma. Además, no se tiene en cuenta lo que es la degradación y la contaminación del medio ambiente, lo cual sabemos, un impacto importante para la vida, la calidad de vida y la calidad de producción. El trueque, que también en nuestros días está siendo un elemento importante de actividad, si tampoco se recoge a la hora de medir el Producto Bruto Interno. O sea, hay dificultades, pero bueno, en realidad se trabaja mucho a veces con promedios para darnos pistas, para darnos algún indicativo de cómo están las cosas. Humberto Eco, seguramente suena mucho este escritor, decía de que la estadística, que es en la cual se basa muchísimo la economía y de la forma que se utiliza en economía, es la ciencia según la cual una persona que come 2 pollos y otra ninguno, se deduce de que cada una ha comido medio pollo, lo cual no es real, no es verdad, pero son los indicadores. Necesitamos medir, cada vez se pueden ir perfeccionando, pero tienen sus limitaciones. Tenemos de que en cuanto segundo objetivo de política económica y el segundo indicador de macromagnitud importante que se sigue en economía es la inflación. La inflación ya sabemos de que hace referencia a la estabilidad de los precios, y cuando hablamos de precios no solamente incluimos a los bienes y servicios de consumo, sino también nos referimos a la estabilidad de otros precios fundamentales, como es el precio del dinero, que es el tipo de interés, o a otro precio que es el tipo de cambio. Entonces, tenemos de que, sabemos, lo hemos repetido en muchas ocasiones, que los precios son fundamentales
para poder tomar las decisiones económicas, y en base a los precios son los agentes económicos los que toman esas decisiones, las empresas, el gobierno, las personas individuales, las familias como consumidores. Y si los precios fluctúan, si no son estables, también distorsionan esa asignación eficiente de recursos en la economía. Nosotros en el semestre pasado en Economía de la Empresa hemos hablado del índice de precio del IPC, que es el índice de precios al consumo, como un gran indicador de la estabilidad o variabilidad de los precios. Sin embargo, existen otros índices que también nos miden la variabilidad de los precios, como el deflactor del Producto Bruto Interno, que he mencionado hace un momento y que lo vamos a ver en un momento. También hablamos, y habrán escuchado hablar, del índice de precios mayoristas, del índice de precios de la construcción, etcétera. Hay muchos indicadores que utiliza la economía, que utilizan los agentes de decisión para poder tomar sus decisiones correctas, valga la redundancia. Sabemos de que el crecimiento generalizado y continuo de los precios pues se denomina inflación. Y de lo que nos interesa, aparte del concepto que conlleva la inflación, que es ser un gran distorsionador de los precios, decir que el elemento importante, como en los casos anteriores, es la tasa de inflación, porque la tasa es la que mide la cuantía en la que varía el precio en un determinado periodo de tiempo. Y la tasa de inflación, por lo tanto, se calcula como tenemos en esta fórmula, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, por ejemplo, si estamos utilizando este indicador, en el momento 1, la diferencia respecto del mismo indicador en el momento anterior, partido el valor del indicador en el momento también anterior y multiplicado por 100. Entonces tenemos que es un indicador fundamental, todos lo conocemos. También en el cuatrimestre pasado, en el semestre pasado, hicimos un ejercicio sobre la inflación y el poder adquisitivo de la tercera edad, utilizando un producto como son los medicamentos. Decir de que cuando la inflación en una economía alcanza 2 dígitos, en un año se habla de alta inflación, o incluso se puede llegar a manejar el término de hiperinflación. Tenemos que los diferentes, hemos hecho un cálculo, pero corresponde al semestre anterior, cómo se calcula el índice, no lo vamos a tener en cuenta ahora. Para aquellos que tengan dudas, pueden recurrir a las notas del semestre anterior. Sí vamos a trabajar, o vamos a hablar un poco del deflactor del Producto Bruto Interno. Hemos dicho de que es un índice de precios, indica simplemente un valor matemático que indica cómo ha variado el precio cómo ha variado el precio en un año respecto del año base. Decimos que si el deflactor, el valor matemático que calculamos, es superior a 100, que es el valor que siempre tiene un año base, esto nos está indicando de que los bienes y servicios que se han producido han aumentado los precios han aumentado respecto al año base, y por el contrario, si son inferior a 100, vamos a encontrar de que ha disminuido los precios respecto del año anterior. El deflactor es simplemente la relación entre el Producto Bruto Interno nominal y el Producto Bruto Interno real, y multiplicado por 100. Volviendo al ejemplo que habíamos comentado hace un momento de los sectores de actividad solamente, nosotros habíamos dicho que la tasa de variación del PIB a valor nominal alcanzaba un 148% de crecimiento, mientras que si lo hacíamos en real un 24%. Vemos que si calculamos el valor del deflactor tal y como nos indica en la fórmula, vemos de que el deflactor para 2016 respecto del 2015, que es el año base, nos arroja un número que es igual a 200. Esto nos estaría indicando, de acuerdo a lo que hemos dicho,
que los precios de los bienes y servicios que se han producido durante el año han aumentado respecto del año base, han tenido una evolución al alza. Efectivamente, si miramos, con una mirada a los precios de los sectores que habíamos considerado en los 2 años, vemos que ha habido un crecimiento, un precio de 10, en el caso de 2015 para la alimentación ha pasado, se ha duplicado, ha ido a un 12, a un 20, perdón, y el precio de 5 para el transporte, los elementos de transporte en el 2015 ha ido a 10, o sea, han crecido, se han duplicado. Entonces, a partir de este deflactor podemos calcular también el valor de inflación teniendo en cuenta nuevamente, igual que como hacíamos con el cálculo de la tasa de inflación, necesitamos tener primero calcular un índice. Calculamos el índice de precios y ello nos va a determinar un índice, un valor. Si luego calculamos la tasa de inflación respecto del año base, vamos a tener el porcentaje de la tasa de inflación. En este caso, dado que el nivel del índice de precios ha aumentado un 50%, hacemos 100 menos el año base, el valor en el año base menos 50 partido 50, multiplicado por 100, esto da el 100%. Y efectivamente vemos que los precios han crecido un 100% respecto del año anterior. Entonces, digamos que dependiendo de los datos que disponemos, podemos calcular la inflación también en formas diferentes, utilizando en este caso el deflactor del Producto Bruto, haciendo esa relación entre nominal y el real. Es decir que la inflación también depende de otros comportamientos de otros precios. Hemos dicho de que la tasa de interés es el precio que se paga por el dinero. Todos sabemos que es importante el aspecto temporal en el dinero, ¿sí? El dinero lo tenemos y podemos gastarlo hoy o bien invertirlo para el futuro o realizar un consumo futuro. El hecho de diferir el gasto en el tiempo implica que necesitamos algo que nos compense esa renuncia al consumo actual. Ello también lo hemos explicado en Economía de la Empresa. Y entonces, eso que compensa, el elemento que nos compensa el sacrificio actual por consumo futuro es el interés, que lo que está haciendo es reflejar justamente el valor futuro del dinero. ¿Y qué es lo que pasa? El tipo de interés en realidad depende de ciertos elementos, como ser la tasa libre de riesgo, la tasa libre de riesgo, que es la que remunera a instrumentos financieros que representan un mínimo riesgo y que generalmente se refieren a los bonos del Tesoro norteamericano, ya que Estados Unidos se considera que es el país del mundo con menos posibilidad de entrar en un estado de no pago de sus deudas. Por lo tanto, el nivel de riesgo de sus productos financieros es bajo. Entonces, la tasa libre de riesgo es el punto de partida para calcular el tipo de interés a nivel internacional. Y que obviamente el tipo de interés a nivel internacional tiene su reflejo también en los tipos de interés a nivel nacional. No de forma directa, no de forma lineal esta relación, pero existe la relación. Por ello debemos también tener en cuenta qué es lo que está pasando con las tasas de interés en el mercado internacional. Bien, y sobre todo la relación que existe del riesgo país respecto de el nivel de deuda que tenemos. Vale, entonces decimos que componentes del tipo de interés, de las tasas de interés, son la tasa libre de riesgo que tiene Estados Unidos, es el piso mínimo que tiene un tipo de interés. Luego tenemos que tener en cuenta las expectativas de inflación que tienen los agentes económicos de un determinado país. Las expectativas difíciles de cuantificar porque son expectativas, sin embargo, son las que determinan las decisiones. Siempre pensamos que los sujetos somos racionales, tomamos decisiones con racionalidad,
pero también tomamos decisiones por otros elementos que a veces no son tan racionales, como ser los precios. El riesgo indica, el riesgo país es el valor que tiene la tasa de interés que debe pagar un país por encima de aquella tasa que fija Estados Unidos. Obviamente que un país que tiene elevado nivel de endeudamiento, la situación de la tasa de interés a la que los acreedores o los inversores están dispuestos a cobrar varía muchísimo en función de ese nivel de riesgo. El nivel de riesgo depende de muchos factores. Uno como los que he comentado, la situación que existe respecto de el comportamiento de los agentes en el sector externo, también en el interno es fundamental. Yo he recogido aquí el nivel de riesgo país, cómo ha ido evolucionando y cómo se disparó aquel día de abril del año pasado, cuando no fue abril, no, cuando se produjo el resultado de las PASOs. El nivel de riesgo país se incrementó considerablemente porque en esas expectativas que comentamos de inflación o en esas expectativas en general, también son determinantes otros elementos difíciles de cuantificar, como la confiabilidad, como la capacidad de cumplimiento y pago que tiene un determinado país. Hace un momento decía de que es interesante comentar o saber qué es lo que está pasando con cada indicador en el mercado internacional, y que decíamos que existe relación, pero no es lineal en la tasa de interés internacional respecto de la interna. Si nosotros miramos lo que pasa en la situación en la zona euro, por ejemplo, que también nos puede afectar en el sentido que hay intercambio comercial, etcétera, los tipos de interés o las tasas de interés han evolucionado a la baja considerablemente, sobre todo durante las últimas décadas, y a partir del año 2016 el Banco Central Europeo ha fijado la tasa de interés para la zona euro en el 0%. Debemos decir de que el Banco Central Europeo tiene su papel respecto de los bancos centrales de cada uno de los países. El papel de los bancos centrales es muy importante en la fijación de las tasas de interés. Por ejemplo, en el caso del Banco Central de la República Argentina, es quien fija la tasa de referencia a la que presta los bancos, y de allí entonces que la tasa de interés que nosotros como consumidores o como empresarios, etcétera, debemos pagar por los préstamos que tenemos en cuenta, depende de lo que dice el Banco Central de la República Argentina, pero ello depende del nivel de las tasas de interés que corresponden también a nuestro país en el mercado internacional. En el caso del Banco Central Europeo, fija la tasa para la zona euro, pero cada banco central de cada país en Europa tiene la facultad de fijar también las tasas internas de referencia. De todas maneras, tienden a estar cerca del cero. Y actualmente, un préstamo en la zona, en la mayoría de los países de Europa, para conseguir financiación, para comprar bienes de capital o para consumo personal, están alrededor del 3-4% anual. Si las comparamos con las tasas que tenemos en Argentina, que están 60-70%, ello nos da una idea de la importancia también que tienen estos otros componentes internacionales. No afectan el 100%, porque la tasa de interés local depende de otros elementos internos, que luego vamos a trabajar y mirar mejor. En el módulo 5 me parece que vamos a hablar de oferta y demanda de dinero. Por lo tanto, vamos a hablar del Banco Central de la República Argentina, vamos a hablar de los tipos de interés, fijación de tipos de interés. De momento, me interesaba hacer una panorámica más global
de lo que es la fijación del tipo de interés o la importancia que tiene el mercado internacional en la determinación, en el comportamiento de algunos precios internos de los diferentes países. Decir que también es importante ver que los tipos de cambio, que es otro precio, también tienen su relación con la inflación, que es el elemento que estamos estudiando. Vamos a comentar brevemente algo sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio sabemos de que es el precio relativo entre dos monedas, indica las unidades que se necesitan de una moneda para adquirir otra. El tipo de cambio se forma cada día prácticamente teniendo en cuenta la oferta y la demanda de divisas, las ofertas y demandas de divisas que se generan sobre todo por el comportamiento del sector exterior, por las exportaciones y las exportaciones que generan ingresos de divisa y las importaciones que generan salidas de divisa al país. El sector turismo obviamente también tiene su peso relativo en la determinación de las divisas, del valor de las divisas, y obviamente las inversiones externas que vienen al país o la repatriación de capitales cuando deben retornar a sus países de origen. Pero básicamente, digamos de que existe un mercado de divisas y que en ese mercado de divisas rige fundamentalmente la ley de la oferta y de la demanda. Independientemente del sistema de tipo de cambio que tenga el país, que pueden ser flexibles, fijos o mixtos, el mercado de divisas esta forma de funcionamiento. Pero tenemos que decir también de que el valor o el tipo de cambio no se decide únicamente en función de la oferta y demanda, que para estudios de modelos simplificados, y así lo vamos a estudiar y vamos a ver, pero decir también de que son determinantes del tipo de cambio, la situación de la balanza de pagos exterior que tiene el país, la situación de las tasas de interés que existen en el país y también el nivel de inflación. La balanza de pagos, como su nombre ya lo está indicando, nos hacemos una idea de que es una balanza, puede tener un saldo que sea de superávit o que sea de déficit. El superávit indica que la cuenta corriente que integra esta balanza refleja un flujo de capital que entra al país superior al flujo de capitales que salen del país hacia afuera. No es lo mismo tener una balanza superavitaria que una deficitaria a los efectos de la determinación del tipo de cambio. Las tasas de interés también tienen una relación en el tipo de cambio. La subida de los tipos de interés generalmente lleva a una mayor demanda de divisa y por lo tanto a un incremento de su valor. En cambio, tenemos que aquí es donde comentaban de que si podemos hablar de tipo de cambio nominal o de tipo de cambio real, según se tenga en cuenta solamente el valor de las divisas o se tenga en cuenta también el componente de los bienes que se están intercambiando. Y aquí es donde explicaba de alguna manera este índice del Big Mac, que es el que nos permite utilizar la paridad de poder adquisitivo para determinar la situación de una moneda en relación con otra moneda, es decir, el tipo de cambio. Decir de que existe una correspondencia inversa entre el tipo de cambio y la inflación. Un aumento en los precios internos generalmente va a llevar a un aumento en el tipo de cambio y ello significa que hay una devaluación, una depreciación de la moneda. También puede suceder al revés, que una depreciación de una moneda por factores externos que se ha iniciado no internamente, sino en los mercados internacionales, puede causar una inflación. Y entonces, cuando la moneda local pierde valor frente a otra, los precios de los bienes que compramos en el exterior se aumentan
ese aumento de los precios que compramos en el exterior simplemente por el efecto de la variación en el tipo de cambio va a impactar en los costos de producción de la empresa, que lo que va a hacer normalmente la empresa es trasladarlo a precio de producto y que vende en el mercado local. Tenemos que el tipo de cambio también tiene un impacto considerable en las inversiones, en el valor de las inversiones que tenemos expresadas en moneda local, pero que corresponden a valoraciones en moneda extranjera. Los tipos de cambio, si miramos, son muy volátiles en Argentina. La situación del sector exterior condiciona mucho la economía, la marcha de la economía argentina, y tenemos que a veces las decisiones que toma el gobierno para estabilizar el tipo de cambio mediante el manejo de las políticas económicas que corresponden al manejo de la tasa de interés, no provocan los efectos deseados, porque tenemos un alto valor en lo que es el nivel de riesgo país y, como decíamos, la falta de confianza que está dentro del parámetro aquel de expectativas que hemos comentado en un determinado momento. Y cuando no se producen los efectos deseados en el tipo de cambio y habiendo sacrificado una política restrictiva o dura en la tasa de interés, los efectos que se producen en la economía pueden ser bastante negativos. Si se suben los tipos de interés, sabemos que va a disminuir la actividad económica. Lo hacemos generalmente para intentar controlar los precios y controlar la inflación, pero ello va a disminuir el empleo, va a aumentar el desempleo, y si no hemos logrado controlar los precios y el tipo de cambio, la decisión de la política económica no ha producido los efectos, y sí ha producido un considerable mal comportamiento en las otras variables. Pasemos ahora hacia el tercer objetivo que tenemos en los elementos de la macroeconomía. Objetivo fundamental para cualquier gobierno es tener controlado el nivel de desempleo. Cualquier país, cualquier estado aspira a un crecimiento elevado del empleo y a tener una baja tasa de desempleo. El desempleo simplemente es un desequilibrio económico, pero que tiene consecuencias muy importantes para la vida de las familias, para la calidad de vida de las personas y para sus expectativas. Ese desequilibrio viene originado por la diferencia entre la cantidad de trabajo ofrecida y la cantidad de trabajo demandada, ¿sí? Pensemos que en el caso del mercado de trabajo, las familias son las oferentes, las familias son las que ofrecen el trabajo, mientras que las empresas son las demandantes. Y en este sentido podemos comprender el comportamiento de la curva de la oferta y demanda del empleo, que está relacionando el nivel de salarios con la cantidad de empleo que se está dispuesto a ofrecer o a demandar a un nivel de precios o de salarios determinados. Sabemos de que a determinado nivel de salario los demandantes están dispuestos a pagar una cierta cantidad de empleo, mientras que las familias están dispuestas a ofrecer una cierta cantidad de trabajo. En general, las curvas tienen los comportamientos que nosotros esperamos, y entonces siempre hay un salario de equilibrio en el cual se produce el equilibrio y el equilibrio del mercado, ¿sí? Decimos que en general los salarios son una función de PE, que es el nivel de precios esperados. Estamos hablando nuevamente de expectativas, el nivel de precio futuro al que las empresas piensan que van a poder vender sus productos el próximo año o durante el próximo periodo. Y además, el salario nominal es una función también
de la tasa de desempleo, con la cual tiene una relación negativa, ¿sí? Porque obviamente a mayor tasa de desempleo, menor nivel de salario y viceversa. Y luego tenemos una variable Z, que es una variable residual o variable institucional, que depende de las condiciones para el salario, o sea, depende de costos de seguros de desempleo, por ejemplo. Esto depende de la legislación, depende también del nivel de sindicalización que existe en una economía. Y en este caso, el salario tiene una relación directa, no inversa como en el caso del desempleo. Entonces decimos de que en general el empleo es una demanda derivada del sector de bienes y servicios, porque una empresa siempre lo que va a hacer es ofrecer más trabajo, va a contratar más trabajadores si es que va a aumentar su producción. Entonces, podemos decir de que la demanda de trabajo está, el mercado laboral está totalmente en función, depende bastante de su comportamiento, en función de la producción que hay para poder, el nivel de producción para poder asegurar ese nivel de producción con una cantidad suficiente de empleo. Decir de que para entender la situación de empleo y desempleo en un país es conveniente entender o tener en cuenta unos conceptos básicos, ¿sí? Sobre todo es importante, como hemos visto en todas las variables anteriores, la tasa de desempleo. El desempleo es lo que más preocupa y la tasa de desempleo es justamente la que mide la proporción de personas que están desempleadas respecto del total de personas de población económica activa que quiere trabajar pero que no consigue, perdón, la proporción de cantidad de personas que quiere trabajar. Entonces tenemos que es importante para entender el funcionamiento de estas variables tener en cuenta cuál es la estructura del mercado laboral, tener en cuenta que la cantidad de empleo obviamente va a depender de la situación demográfica del país, de la cantidad de habitantes. En el caso de Argentina, que rondamos los 45 millones de habitantes, tenemos las personas que están en edad laboral, es aquellas que legalmente tienen entre 18 y 64 años, son un 64% de esta población total, aproximadamente unos 28 millones de personas. De estas personas, obviamente, las que estarían en condiciones de trabajar, no todas están buscando trabajo. Las personas que se dedican por ejemplo, los estudiantes no están buscando trabajo por más que estén en edad laboral. Por ello, decimos que de este total de personas que están en edad laboral, en situación etaria de trabajar, algunas son las que realmente buscan trabajo, quieren trabajar, están interesadas en trabajar, y la proporción en Argentina es un 67% de esta población, equivale a 19 millones de personas. Y por otro lado, de esos 19 millones que quieren trabajar, solo 17 están trabajando y hay unos 2 millones de personas que no consiguen trabajo, que están desempleados, que están desahuciados. Pero tenemos que entrar a mirar un poco más y ver que incluso entre los ocupados, que hemos dicho que son unos 17 millones de personas, hay personas que no trabajan las suficientes horas que quisieran trabajar, o sea, no lo hacen por causas involuntarias y que desearían trabajar más horas o que están trabajando por debajo de su cualificación. Entonces hablamos en el primer caso de subocupación. Entonces es importante conocer cuál es la situación interna de cada una de estas macro variables que nosotros estamos comentando en este momento. En el caso de Argentina, hay aproximadamente 9 millones de personas que tienen problemas de inserción laboral,
los que trabajan por cuenta propia y tienen bajo nivel de educación, y los asalariados informales, por ejemplo, que trabajan en relación de dependencia pero que no tienen una cobertura jubilatoria. Entonces hay muchas cosas que mirar más allá de las cifras globales, de las cifras generales de empleo, desempleo, para poder entender el funcionamiento del mercado de trabajo y para poder tomar medidas que sean adecuadas de política económica. En general, las tasas de desempleo en Argentina han experimentado una evolución hacia la baja. Se han mantenido por debajo de los 2 dígitos a partir del 2007 más o menos, y luego a partir del 2016-17 han comenzado a crecer y estamos en los 2 dígitos en tasas de desempleo que superan el 10%, ¿sí?, de la población que está en condiciones de trabajar, lo cual es significativo, es elevado. Decir de que el desempleo, pues hay diferentes tipos de desempleo, normalmente se califican como estructural, friccional, cíclico o estacional. Cada uno tiene unas características diferentes. El desempleo estacional es aquel que es propio por el tipo de actividad que se realiza, agricultura. Hay épocas en que hay recogida de cosechas y entonces disminuye el empleo en el campo en determinados sectores, y por el contrario hay otros periodos en los que no hay cosecha que recoger o que sembrar, etcétera, y por lo tanto hay un desempleo estacional. Hay otro desempleo que es friccional, así se reconoce a aquellos de que son los trabajadores que buscan cambiar de empleo para progresar, para sentirse mejor, y es muy común este tipo de desempleo, sobre todo en los países desarrollados, en los que se intenta siempre mejorar la calidad del empleo. Luego tenemos un empleo estructural, que normalmente se refiere a desajustes entre la calidad y la cualidad de la oferta y de la demanda. Esto implica que hay falta de adaptación o de adaptabilidad de los agentes económicos a las demandas externas, sobre todo en el caso de los bienes exportables, y que hay un cierto problema con el conocimiento, la capacitación tecnológica de los trabajadores. Y en este sentido, mucho de esta situación del empleo se vincula con la productividad, con la competitividad, obviamente, en los mercados internacionales de los propios productos. Luego tenemos el desempleo friccional, que es al que todos los gobiernos tienen miedo, todos los países del mundo, porque se produce cuando los trabajadores que buscan cambiar de empleo, el cíclico es el peor, es el que se produce justamente como consecuencia de un cambio de ciclo económico del país, y es el desempleo más nocivo porque es el que golpea con más violencia justamente a los que se encuentran en situación de mayor debilidad, de mayor vulnerabilidad, y se produce cuando se producen grandes crisis como la del 29 y como podría ser quizás ahora en la situación en la que nos encontramos con el COVID. El tiempo y el análisis permitirá conocer y evaluar la situación actual. Decir que es importante mirar la relación del empleo. Hablaba hace un momento de la cualidad y la calidad del empleo. Está muy relacionado también con la formación, con los estudios. Es interesante mirar qué pasa con los niveles de estudio primario, secundario, universitario, pero también la gente que comienza los estudios, los abandonos, estudios completos, etcétera, para poder conocer un poco mejor la situación del mercado laboral. Ahora yo estoy comentando algunas variables generales, pero en el capítulo, me parece que en el módulo 9, se va a estudiar con más detalle lo que es esta variable fundamental dentro de la economía. Solamente avanzar de que, como hemos visto, depende de la población y también depende de la composición de la población.
Si nosotros para hacer comparativas internacionales, Argentina tiene una población joven. Cuando miramos la composición de la pirámide poblacional, hay países que tienen la pirámide invertida porque tienen mucha población vieja. Argentina, mucha población en situación de jubilación, etcétera. No es el caso de Argentina, que ha ido, obviamente, a través de los años evolucionando en su situación, y a grandes rasgos podríamos decir de que la participación femenina en el mercado de trabajo ha ido incrementándose. Sin embargo, cuando la comparamos con niveles internacionales, encontramos a Argentina, como vemos aquí en este gráfico, en una situación que no es la de las mejores en cuanto a las diferencias de la tasa de empleo entre hombres y mujeres. Hay muchas cosas que analizar en el mercado laboral. También vamos a estudiar más adelante, pero ahora conviene mencionar la relación que existe entre el desempleo y la inflación. Este estudio se denomina curva de Phillips, y que permite demostrar que es una relación empírica. Es un estudio que se ha realizado a largo plazo durante muchos años y se ha efectuado sobre todo teniendo en cuenta los datos estadísticos de desempleo e inflación de Estados Unidos. Se ha visto de que hay una correlación negativa. Se ha visto de que en las épocas de mayor picos de crecimiento de la inflación, también existe un comportamiento contrario en las tasas de desempleo. Y a partir de estos conceptos también se ha construido una serie de comparativas o variables que relacionan la evolución en Argentina de la inflación con el desempleo, y vemos de que tienen comportamientos contrarios. Cuando una baja, la otra sube, y esto hace de que sea difícil, o es una prueba de las dificultades que hay en política económica para poder controlar las variables que son fundamentales. Tenemos de que hay muchas teorías, hay diferentes teorías que nos van a explicar sobre lo que pasa con la inflación, intentando determinar cuáles son las causas. Básicamente las podemos agrupar en tres grandes teorías. Una que nos habla de inflación de demanda, en la cual los keynesianos y monetaristas están de acuerdo porque consideran de que la principal causa de la inflación es el exceso de demanda. Ya sabemos lo que significa demanda, que son estas variables, estas cuatro variables: consumo, inversión, gasto y también el comportamiento del sector externo. Cuando se es incontrolado, o la cantidad de dinero excesiva dentro en circulación, son disparadores de las demandas según estas teorías. Hay otros que dicen que no. La inflación se produce justamente por costos, no por temas de demanda. Y en este caso se centra el análisis de los economistas en tener en cuenta el factor, mirar la situación laboral, el factor trabajo, que consideran de que justamente son los trabajadores o los sindicatos que con sus reivindicaciones generan una especie de espiral entre salarios y precios. Mientras que hay otra corriente más estructural, que considera que la inflación es estructural, esta porque viene de desajustes sociales y también económicos. Es una explicación de economistas latinoamericanos, surge a partir de la década de los 50. La CEPAL es una de las instituciones que agrupa, donde se proponen estas tesis, y consideran de que justamente la falta de crecimiento en América Latina, falta de crecimiento de la producción y los desequilibrios que existen sociales son los que, y entre grupos internos, tanto diferencias entre campo y ciudad, son los que generan y empujan la inflación en el caso de nuestros países de América Latina. Bueno, podría empezar ahora con otros objetivos que nos faltan, como el de déficit público y el déficit exterior, pero creo que no haremos tiempo de terminar. Me parece que teníamos habilitada
esta plataforma hasta las 12:30, si no me equivoco. Por lo tanto, Así pueden... es, hasta ¿Sí? las 2:30. Bueno, Sí. en prevención de que se corte, lo dejaríamos aquí, pero está todo el material ya para que lo puedan ir trabajando, para que puedan ir analizando estas variables y luego consultando la bibliografía general que hemos dado, porque son temas de que se encuentran en cualquier libro de economía, de macroeconomía. Ahora, antes de seguir avanzando, quería preguntar nuevamente si alguno tiene dudas o tiene preguntas sobre lo que hemos estado hablando, sobre los ejercicios del módulo 1, porque ya estamos ahora en el módulo 2 y vamos luego a comenzar con los ejercicios correspondientes a esta temática del módulo 2. En principio, parece que, bueno, no hay preguntas. Igualmente, si les surgen dudas mientras están haciendo, pueden hacer sus consultas en el foro de consultas o mandar un mensaje al profe. Quizá con el foro de consulta es mejor porque ahí lo ven todos sus compañeros que por ahí pueden tener la misma duda, digamos. Sí, de hecho, bueno, ya hay en el foro consultas, ayer he Hubo un par. respondido a alguna, sí, una consulta que nos han hecho sobre el ejercicio de bases de datos. O sea que cursamos ambas comisiones. Sí, nosotros, igual que hemos hecho el semestre pasado, tenemos la asignatura es única. Las clases están programadas por semana, como ustedes habrán podido ver en el cronograma, y las clases son únicas para todos los estudiantes que están haciendo economía y finanzas. Hemos dicho, vale, no te preocupes que ya la vamos a explicar y además quizás con mucha más profundidad en el módulo 6, no, 7 me parece, cuando hablamos de las variables macroeconómicas a largo plazo. La curva de Philip es un tema específico de la situación del mercado del empleo, igual que cuando se habla de crecimiento. Nosotros ahora, por ejemplo, para que tengan una idea y puedan relacionar, hablamos de Producto Bruto, de crecimiento, de medición, de tasas, etcétera, pero vamos diciendo que es importante para el crecimiento, ¿sí? Y para el desarrollo, pero sin embargo no estamos trabajando. Profe, puede ser que otro causante, sí, obviamente que la oferta de dinero, decíamos, el exceso de liquidez, acabo de comentar que el exceso de liquidez es un disparador de la inflación. ¿Por qué? Porque el exceso de liquidez te impulsa la propensión a consumir, a gastar. Conforme más se demandan bienes y servicios, si están por encima de la oferta de bienes y servicios, comienza a estar dispuesto a pagar más por ese bien o servicio que es escaso. Y entonces comienza un crecimiento de los precios. Pensemos que es fundamental lo que comentabas ahora. También es importante la situación del sector exterior en Argentina. El tipo de cambio incide mucho en nuestra inflación. Y cuando sigamos andando ahora en las transparencias, si avanzan luego en el estudio van a ver una explicación de las políticas del ciclo Stop and Go que tiene, que así se llama, la economía argentina, que viene sobre todo impulsada por la situación del sector externo y la situación interna de oferta y demanda. Perdona, estaba comentando. Sí, estábamos hablando de las clases que son únicas, que ahora en este semestre no nos vamos a dividir por comisiones, sino que nos organizamos por semana. Algunas semanas van a ver que van a tener clase los martes y no los jueves, o viceversa, o a veces van a tener clase las 2 veces. Si pueden participar, mejor.
Si no pueden, las clases siempre van a quedar grabadas, así que las pueden ver después. Nosotros no estamos controlando asistencia a las clases estas en vivo, así que en realidad no tendrían problema si no las pueden ver en el momento que se está dando en vivo. No sé si algo más, Ale, al respecto. No, perfecto. Yo creo que, dale, sí, sí. El año pasado, sí, es que la división en comisiones se hace sobre todo para las clases presenciales. Nosotros teníamos las dos comisiones, la asignatura, un programa único y material único. Luego las divisiones se hacían simplemente porque hay alumnos que podían venir a la mañana o a un horario, un día, y dar la posibilidad de que otros alumnos pudieran venir a otros, en otro horario, otro día. Pero También era por la en cantidad, la, que por ahí en un aula nos quedaban chicas las aulas porque teníamos muchos inscriptos. Ahora con virtual es medio lo mismo si tenemos un alumno o 100. así es. Y entonces, bueno, las clases, la que estamos dando, por ejemplo, módulo 1, módulo 2, son únicas para todo. Y así vamos a seguir. Profe, se me cae internet. Hay clases el jueves, entonces. Lo que hemos pedido de que los martes y los jueves estén atentos porque son los días que hacemos desde la cátedra actividad en la plataforma. Con entrar y ver no hay problema. Yo sí puedo decir de que para este jueves van a tener, bien sea con un Collaborate como hoy día, la clase para completar este tema del módulo 2 o bien sea la presencial. La presencial le tiene el valor presencial, entre comillas, que es lo que estamos haciendo, tiene un valor que permite que permiten hacer preguntas, pero de ahí es igual, ¿sí? Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, voy a